Bueno, este es un tema bastante profundo porque pienso que antes de escuchar tu cuerpo, tienes que escuchar tu mente, ¿sí? Tienes que ser consciente y entrar en conciencia del presente. Tenemos un gran problema en general y es que estamos desconectados de lo que es el ahora, de lo que es el hoy, de lo que es el presente. Y estamos pensando siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, yo les pregunto a mis pacientes, bueno, cuéntame cómo es un día de rutina desde que te levantas hasta que te duermes. Pero no me cuentes de las cosas que haces, sino las cosas que te dices a ti mismo todo el tiempo. Te levantas y ¿qué es lo primero que piensas? ¿Sí? ¿Cuál es el hábito que tienes al levantarte? Es una rutina muy básica que yo la recomiendo siempre y es tener un vaso de agua al lado de la cama desde la noche anterior y que lo primero que hagas cuando abras tus ojos es tomarte el vaso de agua para empezar el día de una manera en la que estás hidratando tu cuerpo, tu sistema que lleva más o menos 5, 6, 7, 8 horas sin ingerir ningún tipo de hidratación. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola, mi nombre es Katy Anaya. Los invito a todos a escuchar este podcast de medicina integrativa, psicoterapia transpersonal y otros temas en Escuchando Ando. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Bienvenidos a Escuchando Ando. Nuestro programa de hoy es histórico. Bueno, todos los programas que hacemos son históricos, pero este tiene un toque especial y es que les tenemos una noticia bomba. Gracias a la alta audiencia que hemos tenido en Escuchando Ando, nos podemos dar ciertos lujos a nombre de nuestros patrocinadores. Y es tal el éxito que hemos acogido a una persona nueva en nuestra nómina. Y esa persona es de España, desde Málaga. Está acompañándonos a partir de ahora en todos los episodios, Cristina. A Cristina le doy la bienvenida con un abrazo y un besito en la mejilla. Qué bueno que estés con nosotros. A vosotros, muchas gracias, Gerson. César, para mí es un placer llegar a Escuchando Ando. Bienvenida a Escuchando Ando. Cristina nos va a acompañar en todos los programas, además haciendo precisión de las cifras, de las estadísticas y de la información que tal vez no tenemos muy claro, pues ella que tiene acceso directo a la superautopista de la información, pues nos va a hacer todas esas correcciones. ¿No es así, Cris? Así es, Gerson. Vaya, es para mí un honor corresponder a esta oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, entonces te vamos a llamar Cris y no Cristina. Como vosotros queráis. Para mí está bien. Entonces, con esta nueva integrante del equipo, bienvenidos a un episodio más de Escuchando Ando. Estamos viajando por todo el continente americano, encontrando grandes personajes, gente que nos está ayudando de una u otra manera a ampliar nuestra red de conocimiento. ¿Para qué? Para potencializarnos y potencializar nuestros emprendimientos. El turno hoy es para nosotros, para nuestro motor, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Hoy vamos a hablar de la unión inteligente que hay entre la medicina convencional y la alternativa, así como la psicoterapia y la nutrición. Tremendo tema, y de esto vamos a tener muchísimo en Escuchando Ando, porque es la base para poder prosperar y para poder emprender de manera inteligente. Así que prepárense, vamos a hablar del estado general de la salud, de la nutrición, de la energía, del estrés, de la pareja, de la espiritualidad y temas sensacionales. Así que abran su mente y démosle la bienvenida a nuestra invitada, que es Katy Anaya. Así que, sin más ni más,
Con un abrazo caluroso y fuerte, te doy la bienvenida, Katy. Hola Gerson, muchas gracias por invitarme a tu programa y hola a todos. Bueno, pues bienvenida. Estoy por aquí en Quito, Ecuador, con un paisaje hermoso desde acá. Gracias a la magia del internet te doy la bienvenida mientras estás en Cartagena y hay oyentes en todo el planeta escuchándonos. Entonces, vamos a comenzar porque nos cuentes cuál es tu recorrido profesional y tu experticia. Bueno, yo soy médico de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, digamos médico tradicional. Después de eso tuve un interés grande por la psiquiatría. Sin embargo, pues por cosas de la vida conocí ciertas personas que me enfocaron mucho más hacia la parte como de medicina alternativa. Entonces, digamos que empecé ese camino con la homeopatía clínica francesa. Había una oportunidad de estudiar en la Universidad del Norte en convenio con Leon France. Entonces, digamos que ahí empecé como toda esta parte que es muy grande de la medicina integrativa. La medicina integrativa, digamos, tiene un área muy grande en la que involucra todos los aspectos de la medicina alternativa, de la medicina tradicional, de la nutrición y de la psicología. Entonces, digamos que el estudio en este momento, como es una rama tan nueva, no se ha hecho como una residencia como tal, sino que se ha ido estudiando por módulos y ya en este momento está la posibilidad de poderlo hacer como una especialización de la medicina como cualquier otra. Entonces mi recorrido fue iniciando por la homeopatía, luego hice medicina integrativa como tal, con énfasis en homotoxicología en la Universidad de Baden-Baden, Alemania, en convenio también con la Universidad del Norte. Y después de eso hice psicoterapia transpersonal con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Después de esto, digamos que he conocido y he tenido la suerte de conocer muchos maestros en mi camino. Está Verónica Bau, con la que aprendí terapia de respuesta espiritual. Está Marian Costa, que no sé si la conocen muchos. Marian Costa es la ex esposa de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es un escritor famoso que ha hecho también cine, ¿sí? Y ella estuvo incursionando mucho en un área que se llama metagenealogía. Con ella pude estudiar un año. Esta área, bueno, digamos que todas estas herramientas tienen nombres muy complejos, digamos para mí muy normales, pero sé que mucha gente no las conoce. Entonces explico un poquito que la metagenealogía es estudiar el árbol genealógico de las personas, herencia física, sino herencia transgeneracional que podemos tener de la parte emocional, de los conflictos y todo lo que podemos heredar de nuestros ancestros que nos hace, digamos, nos genera bloqueos, nos hace daño en el día de hoy. Y cómo poder a través... Herencia transgeneracional, dijiste. Sí, herencia transgeneracional, es decir, todo lo que viene de generaciones atrás. Puede ser incluso hasta 8 generaciones atrás, donde nosotros venimos cargando un montón de cosas que no tenemos ni idea. Uno puede heredar pensamientos, uno puede heredar emociones, uno puede heredar comportamientos y no solamente son enfermedades las que uno hereda de sus ancestros. Entonces, digamos que ella ha creado como un método que científicamente uno puede hacer la investigación del árbol y poder trabajar con diferentes técnicas, todos estos bloqueos como para cortar o liberarse un poco de todos estos factores que nos influyen en el día de hoy. Tremendo. Es muy interesante, es tremendo, sí, es muy interesante. Ella está en Francia, pero puede, digamos, estar relacionada con todas partes del mundo porque ella da sus cursos online. De hecho, tiene una plataforma donde cualquier persona que esté interesada en este conocimiento puede acceder. Digamos que después de estudiar esto con Marian, tengo un maestro que se llama Alejandro Pérez, él es colombiano y hace 5 años estamos estudiando medicina radiónica. La medicina radiónica es la programación de frecuencias y números, ¿sí?, asociados a las diferentes enfermedades y partes del cuerpo. Entonces, esto también es muy interesante. También estudié Ciencias Sagradas con Brinda Meyer. Todos estos son maestros muy personales que han creado sus propios métodos y he tenido por eso dije la suerte al principio, de poder estar con ellos y aprender directamente su
pues su experticia, su experiencia de vida. Mika Witmanska, maestra que falleció el año pasado, ella me enseñó péndulo universal. Mika Witmanska es una maestra polaca, ella nació en Siberia en un campo de concentración y digamos que su historia es una historia muy magnífica. Ella ha sido la ponente más grande en el mundo del tema de péndulo universal como un dispositivo que inicialmente era un dispositivo de ingeniería para estudiar los suelos, y ella lo pudo aplicar, digamos, a la sanación de la parte energética del cuerpo humano para el diagnóstico de enfermedades, para el diagnóstico de fallas energéticas, de problemas emocionales y también para el tratamiento de diversas áreas. Digamos que en este aspecto yo también aprendí mucho de ella y he dictado los cursos en Ecuador, en diferentes países, y pues hace poco también acá en Cartagena dictamos un curso de péndulo universal. Y digamos que bueno, en general esta es como mi recorrido, con lo cual la medicina integrativa que yo practico pues es enfocada a todas las cosas que yo he podido aprender en la parte académica y en la parte ya de la experiencia de los maestros que me he encontrado en la vida. ¿Cuántas horas al día duermes? En este momento es una pregunta muy chistosa porque duermo muy poco, ya que tengo un bebé de 1 año que todavía no duerme mucho en las noches. Entonces, digamos que duermo unas 5 horas aproximadamente, el día que mejor me va. Mi pregunta iba enfocada a que estudias mucho, entonces no sé a qué hora duermes, pero qué bueno que hayas dicho esto y que nos hayas contado que son 5 horas, porque es un buen comienzo el saber que no necesariamente uno tiene que dormir 10 horas como mucha gente hace, o incluso las 8, así mucha gente lo recomiende. En mi caso personal, y hablo por mí porque en todos los seres humanos será diferente, si yo duermo 5 horas, voy a necesitar una siesta al mediodía de una media hora o 45 minutos, que creo que es uno de los mejores consejos que habría en el mundo para la gente, y es hacer siesta. Y con esa siesta de media hora o 40 minutos, durmiendo 5 horas en la noche, estoy perfecto, como si hubiera dormido 8 horas o 9 horas, e incluso mejor, y me ahorré 2 horas. No sé cuál es tu concepto al respecto y cómo es la manera en la que llevas el día durmiendo 5 horas, si está bien para ti. Bueno, mira, cada persona tiene necesidades distintas, ¿no? Eso de decir 8, 5 horas o 12, no sé. Claro, hay estudios que demuestran que 8 horas más o menos es el promedio ideal en la población en general de sueño. Sin embargo, la calidad del sueño es algo muy importante, ¿sí? La higiene del sueño. Si tú vas a dormir 5 horas y duermes muy bien, puede que eso signifique 8 horas para otra persona que duerme no tan profundo, o que está preocupado y se levanta a las 3 de la mañana, o que se levanta varias veces en la noche. Yo pienso que en la vida en general pues hay momentos distintos en los que si tú estás haciendo una maestría o estás en un viaje, pues no, tu sueño no va a ser exactamente igual, pero sí nosotros hacemos mucho énfasis en el tema de la calidad del sueño. Es muy importante crear hábitos saludables a la hora de dormir, desconectarse, ¿sí? No dormir, yo recomiendo no dormir con el celular al lado, darse un baño de agua caliente, poner un difusor con aromas o con aceites esenciales, por ejemplo de lavanda o de manzanilla en la habitación, tener la habitación organizada, no tener televisión en el cuarto, ¿sí? Tener totalmente oscuridad, y pues tu descanso va a ser muy diferente si tú duermes de esa manera y te desconectas completamente, así duermes con el televisor prendido, con el celular. Puedes dormir 8 horas, pero puede que esas 8 horas sean 8 horas que no, al día siguiente no te representen ningún tipo de descanso. Entonces ahí es donde depende del caso específico de cada persona, yo puedo dar una recomendación acerca del tema del sueño. A mí me visitan mucho con problemas y trastornos del sueño, insomnio, de conciliación y de reconciliación, y pues digamos que el tratamiento es muy diverso. Toca buscar el origen de cuál es el trastorno como tal que pueda tener la persona y por qué no está durmiendo. Generalmente son temas emocionales.
o malos hábitos del sueño o temas emocionales que están afectando el sueño de la persona. Vamos a preguntarle a Cris. El insomnio es un problema persistente para dormirse y para permanecer dormido. La mayoría de los casos de insomnio están relacionados con hábitos inadecuados del sueño, depresión, ansiedad, falta de ejercicio, enfermedades crónicas o ciertos medicamentos. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Por lo general, se puede realizar un autodiagnóstico. Gracias, Cris. Pero en este momento yo duermo 5 horas y a veces sí me falta un poco de sueño. No hago siestas, nunca he hecho siestas y toda la vida desde muy niña he tenido como ese factor y es que no me fascina dormir. Tal vez una de las mejores recomendaciones es el escucharse, ¿no? Escuchar su cuerpo. Es lo que muchos expertos recomiendan, pero de ahí para allá no se pasa solo escuchando el consejo de escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo. ¿Y cómo se escucha el cuerpo? Eso es algo que no se ha entrado en detalle lo suficiente. ¿Qué podríamos hablar al respecto de cómo escuchar nuestro cuerpo? ¿Qué significa eso? ¿Y de qué manera se hace? Bueno, ese es un tema bastante profundo porque pienso que antes de escuchar tu cuerpo tienes que escuchar tu mente, ¿sí? Tienes que ser consciente y entrar en conciencia del presente. Tenemos un gran problema en general y es que estamos desconectados de lo que es el ahora, de lo que es el hoy, de lo que es el presente. Y estamos pensando siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, yo les pregunto a mis pacientes, bueno, cuéntame cómo es un día de rutina desde que te levantas hasta que te duermes. Pero no me cuentes de las cosas que haces, sino de las cosas que te dices a ti mismo todo el tiempo. Te levantas y ¿qué es lo primero que piensas? ¿Sí? ¿Cuál es el hábito que tienes al levantarte? Es una rutina muy básica que yo la recomiendo siempre y es tener un vaso de agua al lado de la cama desde la noche anterior y que lo primero que hagas cuando abras tus ojos es tomarte el vaso de agua para empezar el día de una manera en la que estás hidratando tu cuerpo, tu sistema que lleva más o menos 5, 6, 7, 8 horas sin ingerir ningún tipo de hidratación. ¿Qué es lo primero que te dices cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que te dices a ti mismo cuando te miras al espejo? ¿Te miras al espejo o no te miras al espejo? ¿Sí? Entonces, ese diálogo en la programación de tu cerebro y de tu mente es básicamente lo que va a marcar el resto de tu día, porque si tú te levantas y estás pensando en los problemas, en lo malo, pues tu cerebro automáticamente lo que va a programar es que el resto del día tú atraigas ese tipo de circunstancias o ese tipo de situaciones y te lleguen mucho más. Entonces, ¿qué es lo primero que te dices cuando te levantas? Aquí es donde viene el factor de la programación de tu mente o de tu cerebro. Y es que uno debe levantarse, tomarse el vaso de agua y empezar a decir, hoy es un día maravilloso, hoy es un día grandioso, hoy es un día en el que voy a sentirme bien, me siento bien, estoy saludable, doy gracias por estar vivo. Y eso es una gran diferencia en la forma en la que me puedo levantar y puedo tener un día de éxito y un día positivo o un día totalmente negativo. Me miro al espejo y ¿qué es lo primero? Me critico, ¿sí? Y digo, ay, qué fea estoy, cómo estoy arrugado, mira qué gordo estoy. O me veo al espejo y digo, qué bien estoy, hoy voy a estar mucho mejor, voy a hacer ejercicio, voy a cuidarme bien, voy a desayunar algo saludable, ¿sí? Me baño, tengo un ritual pues de meditación, de hacer ejercicio, de algo antes de empezar el día, o definitivamente lo que hago es conectarme a las noticias y empezar mi día cargado o impregnado de negatividad, de miedos, ¿sí? De esa programación trágica que tenemos muchas personas, digamos aquí en Colombia y sé que también en muchas otras partes del mundo, en el que prácticamente nos hacemos terrorismo a nosotros mismos, porque estamos tan cargados como de cosas negativas desde que empezamos el día, que definitivamente salimos de la casa con miedo, ¿sí? Con miedo, con preocupación, como viendo todas las peores cosas que pueden pasar, y como si eso le pasó a él, pues también me va a pasar a mí, me van a robar, y qué hambre hay en el mundo, de todas las cosas negativas. Entonces
digamos que ya de ahí la relación que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con el próximo que está a nuestro lado empieza con una base muy negativa, ¿sí? Antes de hablar de nuestro cuerpo, pues, y del diálogo y de escuchar nuestro cuerpo, es como entender de qué manera te estás regañando, te estás diciendo cosas. Por ejemplo, yo le pregunto a la paciente, le digo, bueno, cuando estás trabajando, cuéntame qué estás pensando, y me dice, no, pues yo pienso como, no, es que si esta persona lleva 500 palabras por minuto, yo llevo la mitad, me está tomando el doble del tiempo hacer, y comparándome con esta persona, creo que soy mala en este trabajo, creo que, entonces empieza como esa serie de cosas negativas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos decimos. Y el tema de las redes sociales en este aspecto es un factor que claramente afecta, y es que la mayoría de las personas nos estamos comparando permanentemente con la vida de las otras personas. Esta persona mira cómo tiene esa vida, ese cuerpo, ese carro, esa casa, ese trabajo, esas vacaciones, y nos empezamos a sentir inseguros por ese tipo de comparación. Entonces, yo lo que invito siempre, y digamos que la parte de mejoramiento de la calidad de vida tiene que empezar por el diálogo que tenemos con nosotros mismos en lo mínimo, en levantarme, mirarme al espejo y ser muy consciente de todas las cosas que nos estamos diciendo negativas durante el día, que nos van a generar inseguridad, miedo y baja autoestima. Entonces, ¿cómo voy a escuchar yo mi cuerpo? ¿Cómo voy a saber qué es lo mejor para mí si yo todo el tiempo me estoy tratando mal? ¿Sí? Entonces, por eso hay que empezar más que todo como por ser conscientes de la manera en la que nos hablamos, y después de la manera en la que nos hablamos, ¿qué es lo mejor que me puedo dar a mí hoy? ¿Qué es lo mejor que me puedo dar en alimentación? ¿Qué es lo mejor que me puedo dar en la forma en la que me relaciono con mis compañeros de trabajo? Si soy yo, pues con mis pacientes, de escuchar permanentemente y estar conectados con el presente de qué es lo que nos está expresando la otra persona que está ahí, mostrándome también su vida como un espejo hacia la mía. Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Stiamo in escuchandoando.com. Ci incontrano in YouTube, Spotify, Deezer o la sua piattaforma favorita, che lo possono godere. Tenere un piacere enorme ascoltando tutto questo programma. Grazie, ciao. Muy bien, interesantísimo. Okay, sí, el escuchar el cuerpo va mucho más allá de simplemente decir como escucho mi cuerpo. Es como un proceso en el que tenemos que volver a aprender, ¿sí? Reaprender a hablarnos de una manera positiva. Es como determinantemente prohibido hablarme mal, determinantemente prohibido decir negativos a mí mismo o a mí misma en un día por día, y así vamos reprogramando nuestra mente, nuestros hábitos, y de verdad podemos empezar a escuchar nuestras verdaderas necesidades y a darnos lo mejor. Hay un ejercicio que me hace sentir muy bien, y es que cuando estoy meditando, a veces intento como comunicarme con mis órganos y hablarles, o intentar casi que sentirlos. ¿Qué tan
interesante es esto para poder aliviarse, por ejemplo, o para poder ser más consciente de lo que somos. Sí, esto es muy interesante y es uno de los grandes poderes de la meditación. La meditación tiene la capacidad de conectarte y transmitir información electromagnética, que son pensamientos, tanto hacia ti mismo y hacia tus órganos, y darle órdenes de que estén bien, de que se recuperen a través de la información que llevan los pensamientos, y también pues en otra magnitud pues enviar esos pensamientos a distancia. Yo puedo enviar la información también a otras personas buena, o puedo tener pensamientos negativos y enviar información negativa hacia otras personas. Entonces digamos que en la meditación, cuando uno está concentrado y está generando la visualización de su cuerpo, uno puede inhalar y pedir la luz, o inhalar la luz que entre a tu mente, a tu cerebro. Tú llenas tu cerebro, tu mente de luz, luego llenas tus emociones de luz, y tus órganos uno a uno los puedes ir visualizando llenos de luz, y pides a esa luz que todo lo negativo, que toda la enfermedad, que toda la sombra, que todo lo que ya no necesites se vaya junto con esa luz en la exhalación. Es una forma muy fácil en la que tú puedes hacer como una reprogramación de todo tu sistema. Tremendo. Muy bien, vamos a saludar a la gente que está a esta hora escuchándonos en vivo. A Juan Carlos Rivera, quien nos hace una pregunta que tiene que ver con la relación entre la alimentación y el estrés y la depresión, que pues uno afecta al otro, hasta qué punto y qué podemos decir de ello, doctora. Pues está muy, muy relacionado. Es un círculo, prácticamente un círculo vicioso, porque muchas personas no saben que la salud mental empieza en el colon. Entonces, el colon, que es un órgano encargado de lo que sabemos como excretar toxinas, también está encargado de sintetizar neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que están con estados de felicidad muy contrarios a la depresión. Si no tenemos una salud intestinal adecuada, si no vamos, digamos, no tenemos hábitos intestinales adecuados, es muy probable que la serotonina no se sintetice adecuadamente y que podamos entrar en estados de depresión. Otro punto relacionado con este tema es la dieta alta en gluten. El gluten, los carbohidratos, todos los temas como de refinados, ¿sí? El azúcar y la alimentación de este siglo, que está basada básicamente en ese tipo de dieta, es una dieta inflamatoria, la cual hace que estemos permanentemente inflamados sin darnos cuenta. Esta inflamación también produce que poco a poco el cuerpo vaya como perdiendo la vitalidad y genera estados de estrés que, junto con emociones claramente y mala salud y malos hábitos intestinales, pues produce unos estados en los que uno se siente supremamente agotado, deprimido y no entiende por qué. Y resulta que está muy relacionado con el tema de la alimentación y la limpieza que uno pueda tener, de tomar agua, suficiente agua, por lo menos 2-3 litros de agua diaria, de ejercitarse y de comer los alimentos adecuados para que mi sistema funcione perfectamente, mi colon esté limpio, las bacterias naturales que se encuentran en el intestino estén, digamos que reguladas, y pueda sintetizar la cantidad adecuada de serotonina para que mi cerebro también se sienta conectado y funcione bien. Entonces, claramente hay una relación muy importante entre mi alimentación, el estado en que se encuentra mi cuerpo, la depresión, la ansiedad, porque también podemos sentirnos muy ansiosos, la inflamación crónica y el estrés. Serotonina y la relación con el colon, ¿eh? Sorprendente y bien interesante. Muy bien, ahora sí hablemos de la herencia transgeneracional, que es un tema que estamos esperando con ansias locas. ¿Qué consiste? ¿Cuál es la descripción de lo que significa herencia transgeneracional y qué tanto has aprendido al respecto? Bueno, eso es un tema muy complejo, muy complejo. Realmente
la primera vez que yo escuché ese término fue en mis estudios de psicoterapia transpersonal, cuando me hablaron de constelaciones familiares. Constelaciones familiares es una técnica que se emplea ya hace un tiempo. El creador fue Bert Hellinger. Lo pueden investigar todavía. De hecho, hay muchas escuelas que realizan esta terapia. Es una terapia en la que hay actores, ¿sí? Es una terapia grupal en la que hay actores que van a representar personajes de tu familia sin saber y sin conocerte. Simplemente se conectan como si fueran, sí, un actor que está representando un personaje con la información que le llega o lo que está sintiendo en ese momento que representa a ese personaje en el momento. Entonces, digamos que esa es la parte de constelaciones. Hay muchas formas de constelar y no todas las personas son candidatas a esta terapia, ¿sí? Normalmente yo pregunto si esta persona necesita, si este paciente necesita esta terapia. Claramente, ¿cómo puedes saber tú que tú necesitas una terapia de constelaciones familiares o que tienes un problema de herencia transgeneracional? Y es cuando tú observas que hay situaciones que se repiten generación tras generación, ¿sí? Que pueden ser enfermedades físicas, desde enfermedades físicas o temas emocionales, como por ejemplo, no, es que en mi familia hay varios casos de suicidio, hay varios casos de cáncer siempre en una generación, o hay accidentes, sí, esta persona le pasó esto. Entonces uno empieza como a hilar, a hacer un hilamiento de todos estos factores que han influido, ¿sí? También se trata mucho las constelaciones cuando hay exiliados en la familia, es decir, personas que hacen parte de la familia, entre comillas, pero nunca son aceptados dentro de la familia, ¿sí? Cuando hay muchos conflictos entre hermanos, entre tíos, entre primos, cuando la situación familiar afecta tanto a una persona a tal punto que pues permea sus relaciones sociales, sus mismas relaciones con sus parejas o con sus hijos, cuando una persona no puede conseguir pareja. Bueno, estos son como ejemplos de casos específicos en los que ya yo pensaría en estudiar una constelación familiar. ¿En qué consiste? Pues hay diferentes formas de constelar. Eso es a través del diagnóstico con el péndulo universal y a través del diagnóstico con el mismo cuerpo de la persona. Ahí se pueden encontrar, digamos, como energía retenida, o uno pregunta en qué generación se encuentra este bloqueo o el inicio de este problema, y uno pregunta si es en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, puede llegar hasta incluso la sexta, octava generación. Y lo bueno y lo bonito, hermoso de este trabajo es que cuando una persona que adquiere conciencia en una familia libera o se libera, está liberando 6 generaciones antes y 6 generaciones después, ¿sí? A toda su familia de esta misma situación. Bien interesante. Lo que más me llama la atención es que efectivamente por, digamos, instinto de conservación, evidentemente hay información que pasa a través del ADN, que pasa de generación en generación con el fin de protegernos de riesgos que vivieron nuestros antepasados, y eso no lo controlamos conscientemente. Es algo innegable que efectivamente se pasa información que hizo poner en riesgo a nuestra generación anterior o nuestras generaciones anteriores para que nosotros estemos más prevenidos. Por ejemplo, excepto en las películas, yo nunca había escuchado el grito de un tigrillo, una cosa sorprendente. Cuando lo veo en vivo, veo el animalito en vivo, pues dije, bonito el gatico. Y me acerqué, estaba en una jaula normal, cuando pega semejante grito, quedé en shock completo como nunca en mi vida. Y fue inevitable pensar en eso. Dije, quizá algún ancestro mío murió en manos de un gatico de estos, porque no fue normal, o sea, no fue normal lo que sentí y quedé paniqueado aún sabiendo que el animalito estaba en la jaula, aún habiéndolo escuchado en televisión y demás, pero
pero ya estando ahí fue una cosa que me conectó demasiado y que supongo que tiene que ver con eso. ¿Estoy en lo cierto o no? Bueno, digamos que sí, claro que sí, porque nosotros tenemos una memoria ancestral que tiene que ver con el cerebro reptil, que es el cerebro que queda en la parte posterior baja de nuestra cabeza. Y ahí energéticamente es donde se acumulan los miedos básicos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con instinto de supervivencia, que tiene que ver claramente con ya nuestros ancestros primitivos. La máquina del tiempo. En la máquina del tiempo, recordamos el episodio número 56. Gerson Ramírez nos trae una serie para conocer nuestro cerebro. Hablará sobre el cerebro reptiliano. Episodio 56, en la máquina del tiempo. Hoy más que nunca, con la incertidumbre que hay en el planeta, con los cambios tan veloces que hay, esto es lo que más necesitamos, unas nuevas perspectivas a un mundo que funciona de una manera diferente. Hoy los invito a que arriesguemos un poco para seguir adelante con ideas diferentes que además tienen asidero científico y no son cosas de cuentos de hadas. Eso quiere decir que si usted es de esas personas que todavía cree que vinimos al mundo porque nos trajo una cigüeña, está en el lugar equivocado. En el principio, las cigüeñas entregaban bebés. Y si quiere continuar, bien pueda, es muy respetable su punto de vista, pero vamos a contar la realidad de otra manera, una manera que está científicamente comprobada. La máquina del tiempo. ¿Te gusta este episodio? Compártelo en tus redes sociales, con tus amigos y equipo de trabajo. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Escuchando Ando. Y es el miedo a la muerte, el miedo a morir de hambre, el miedo a ser atacado por un animal feroz y todos esos miedos que son básicos que tienen que ver, como dije antes, con sobrevivir. Esto es algo que claramente llevamos impreso en el ADN, todos, y que también se puede trabajar. Pero digamos que las constelaciones familiares y la metagenealogía va un poco más allá de toda la parte básica de supervivencia y va más a como temas muy específicos que han pasado en las familias y es el estudio de cómo estas situaciones, entonces mira, uno hace conexiones que a veces no tiene ni idea y resulta que los nombres, bueno, ¿tú cómo te llamas? Por ejemplo, tú, ¿sí? ¿Hay alguien en tu familia que tenga tu mismo nombre? Sí. ¿Quién? En desacuerdo conmigo, mi hijo y mi nieto. Ok, bueno, por ejemplo, cuando hay nombres repetidos en constelaciones familiares, eso tiene una implicación muy importante y es que la persona tiene la tendencia energética a repetir el destino del ancestro que lleva su nombre. Es interesante lo que estamos hablando, pero justamente para la gente que es un poco incrédula al respecto, ponía yo el ejemplo del tigrillo. Es decir, si ese tipo de cosas son tan evidentes y a todos nos han pasado, que tenemos fobia a ciertas cosas que muy seguramente vienen en nuestro ADN, también es muy probable, por no decir que es un hecho, que efectivamente otro tipo de cosas que no son tan evidentes vienen dentro de ese ADN y nos marcan y efectivamente tienen que ver con nuestros ancestros, no solamente los miedos o los gustos, también tal vez sus karmas, también sus dudas, sus quieros, en fin, ¿no? Sí, sus pensamientos, su forma de pensar, su forma de relacionarse con la vida. Muchas cosas van en el ADN. El ADN es una molécula que todavía falta mucho por estudiar. Y es una molécula que para mí tiene un componente físico y tiene un componente energético. O sea, está conectado también a muchas otras áreas de la existencia, más allá de lo, digamos, científico tradicional que podemos estudiar y también se puede investigar. Entonces, un poco de eso se trata el tema de metagenealogía y constelaciones familiares, que no es un tema tan místico como algunas personas pensarían, es un tema de mucho estudio y de hecho hay que hacer
prácticamente un escrito muy largo y una investigación de cómo se llamaba cada miembro de la familia, qué hacían, a qué se dedicaban, cuántos hijos tuvo, ¿sí? Requiere un tiempo para desarrollarlo. A veces no encontramos durante años de nuestra vida el por qué estamos aquí, cuál es nuestra razón de ser, a qué vinimos, cuál es nuestra misión. Muchas veces hay personas que podrían llegar a creer que están aquí para ser protagonistas, otras veces acompañantes, y en otros casos quizás estaríamos como resolviendo temas que quedaron abiertos de generaciones pasadas. Hay misiones como personas en este planeta. Cada quien tiene que conectarse y poder encontrar la misión de por qué está aquí. Si es claro, todos estamos aquí para elevar la conciencia, como conciencia colectiva, empujando uno a uno de acuerdo al desarrollo de su propio ser, la evolución, no solo física de la especie, sino la evolución de como tal la humanidad. Y hay un tema que se llama la lealtad a la constelación familiar, y consiste en que el árbol como ser te pide o te exige de cierto modo que tú le guardes lealtad, es decir, tú debes repetir la historia o las creencias más que todo de lo que tu familia o lo que tu árbol trae, digamos, como, ¿cómo se dirá? Como grupo, ¿sí? Entonces, hasta que tú no creas conciencia que tú eres un ser individual y que tú puedes cortar y que puedes elegir por encima de un mandato o de una lealtad familiar tu propia felicidad, puedes elegir algo distinto si va más allá de un sentido de pertenencia, a un sentido de voluntad y digamos que del desarrollo de tu propio ser, ¿sí? Que tiene que ver mucho más allá con, bueno, es que en mi familia hay una tradición, o en mi familia definitivamente casi todas las mujeres se separan o generalmente buscan hombres de determinada manera. Y uno empieza normalmente, o sea, yo hago esta pregunta y la gente no lo piensa, dice como no, mi familia no. Pero si tú te pones a pensar y empiezas a hilar como bueno, hay un patrón, hay algún patrón en mi familia que se esté repitiendo, o sea, patrón de pronto de las mujeres de mi familia o de los hombres de mi familia. Hay siempre algo que se repite y que tú inconscientemente tiendes a también repetir. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes, primero de identificar cuál es el patrón que inconscientemente estamos repitiendo, pues es el primer paso para sanar, digamos. Y entender también que de ninguna manera el árbol es algo malo o como que ese impulso o esa lealtad hacia tu familia es algo negativo, es algo natural, ¿sí? Y todas las personas actúan desde el mejor nivel o el mayor nivel de conciencia que tienen disponible. Entonces, si alguien de tu familia te ha hecho daño, hay mucho abuso, mucha violencia intrafamiliar, hay muchos factores de personas que de pronto sí les han pasado cosas muy graves y que uno dice, son difíciles de superar. Una de las herramientas de sanación más importantes es el perdón y es el entendimiento de que esa persona realmente no actuó con maldad, sino que actuó también por un estado en el que estaba repitiendo patrones, estaba inconscientemente haciendo lo mejor que podía en su nivel de conciencia. Si su nivel de conciencia era muy bajo, pues en ese... Me hago entender, o sea, ya estoy hablando como de cosas muy, muy complejas. Pero pues así funciona. Está tremendo. Además es un podcast y los podcasts tienen la ventaja de que se puede profundizar hasta donde uno quiera porque la gente puede repetir lo que se dijo y además pausar para investigar un poco más. Hay gente, Katy, que nos escucha con un cuaderno y un lápiz en la mano, imagínate. Y es un salón de clases, el carro, la oficina, donde nos estén escuchando. Vamos a preguntarte algo y es el tema de la oveja negra de la familia. La oveja negra, en todas hay, es casi que una ley. ¿Qué opinas de esto? Ese es un tema súper bonito. Las ovejas negras realmente no son tan negras como pensamos. Hay una energía
que tiene un nombre y es que se llama energía crisol. Un crisol es un recipiente en el cual se ponen diferentes tipos de metales y se lleva a una temperatura muy alta en el cual esos metales son transformados, ¿sí? Ese crisol, digamos que es el medio por el cual se produce una transformación en la alquimia. Digamos que la alquimia y los alquimistas siempre están buscando el tema de cómo convertir los metales comunes en oro, y eso es a través de la piedra filosofal, que tiene que ver mucho con esta energía crisol. Muy contrario a lo que se cree, estas personas que son las ovejas negras son las que más traen evolución a una familia. Estas personas que pueden ser incluso no solamente como mal portadas o como que van en contra totalmente de sus tradiciones, sino que también pueden ser niños que uno dice, ¿cómo es posible que a este niño le haya dado una enfermedad grave y se haya muerto? O que hayan tenido accidentes muy graves, que se hayan ahogado, ¿sí? Todo esto hace parte de esa misma energía y es una energía purificadora en los árboles familiares. Es un tema duro, difícil de comprender, sin embargo, así funciona. También las personas que van un poco en contra de este tema deben entender que esa rebeldía o esa forma de manifestar como algo contrario hacia su árbol o su familia debe ser de la manera más amorosa posible, ¿sí? Probablemente si tú haces un estudio más profundo de lo que se está tratando esto, todos lo podemos hacer desde el amor y desde la conciencia. Podemos aprender igual, lo mismo, evitándonos mucho dolor, evitándonos muchas situaciones que nos van a traer, digamos, como mucho drama, mucho melodrama. Entonces, claro, depende del caso particular de cada uno. Las ovejas negras me encantan y hace parte de esto cuando uno lo entiende más a profundidad en un estudio de la constelación familiar. Pero dos cosas. Una, es casi que una ley que en todas las familias haya ovejas negras. ¿Qué pasa en las que no hay y por qué? Y dos, ¿cómo se vive el ataque hacia la oveja negra que los familiares lo rodean y le dan tan duro? Todo hace parte de las creencias, que uno pueda tener. Sí hay ovejas negras, casi que en todas las familias, sin embargo, a veces no las vemos, porque la oveja negra no necesariamente es la persona que se revela ante la familia y que definitivamente es el malo, o es el hippie, o el rebelde, o el asesino, no sé. Pueden haber como, depende de la situación también sociocultural de la familia, una gran cantidad de definiciones de oveja negra, porque puede que por una familia muy puritana la oveja negra simplemente sea el que se viste diferente, ¿sí? Y puede que para otra familia la oveja negra sea, no sé, el asesino en serie que es un psicópata, ¿sí? Entonces ahí hay como definiciones muy distintas. Y puede también que esta energía crisol, o esa oveja negra entre comillas, que no la vemos como oveja negra, sea una persona que se accidenta de la familia, ¿sí? Una persona que meten en la cárcel de la familia, o sea, una persona que atrae hacia sí misma una energía muy parecida, digamos, ya metiéndonos como en un tema más religioso, pues, como lo que dice la religión católica de Cristo, como que él atrajo hacia sí toda la maldición de la humanidad, por decirlo así, y se sacrificó por todos nosotros, ¿sí? Eso es como una explicación así de la energía de crisol, es como esa persona que atrae hacia sí el mal para salvar inconscientemente a su familia. Y es bien duro cuando una persona que es crisol se hace consciente de que está haciendo crisol o está haciendo, entre comillas, mal llamado una oveja negra. ¿Qué pasa cuando la persona se hace consciente de que es la oveja negra? Bueno, que le estaba contando que es a veces un proceso muy doloroso para una persona
hacerse consciente que está haciendo, yo lo llamo más crisol, no me gusta mucho el término oveja negra, pero cuando una persona se hace consciente que lo que realmente está atrayendo así es por salvar a otros, es como, queda como una sensación de qué estoy haciendo con mi propia vida, ¿sí? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Sí? Y ahí ya cuando la persona entra en conciencia, pues ya viene otro proceso bien distinto y es como empezar a soltar y elegir. Si yo voy a ser crisol de mi familia, lo voy a hacer a conciencia porque quiero, pero no tengo necesidad de hacerlo, o voy a seguir siendo inconsciente de este tema y pues sacrifico mi vida para que digamos esa energía se, entre comillas, resuelva. ¿Qué pasa? Cuando este fenómeno ocurre en una familia y la familia no es consciente, si digamos que, por ejemplo, un niño es crisol y ese niño tiene un accidente y muere, y la gente dice, no, qué desgracia tan horrible esto que está pasando, esto es una tragedia. Resulta que en ese momento la posibilidad de resolver todos los temas anteriores, digamos como deudas que pueda tener la familia, energéticas, tal, puede darse si la familia adquiere conciencia de eso y deja de ver eso como una tragedia, lo cual es bien difícil, bien difícil. La energía podría ascender y la familia podría ser liberada, digamos, de muchos factores, ¿sí? Porque esa persona se inmoló, ¿sí? Entendido. Pero lo que normalmente ocurre es que obviamente a lo que hay es un drama alrededor de eso, una queja hacia el universo, hacia Dios, una sensación de como estar maldito o como de la injusticia divina, y lo que trae eso es mucho más dolor. Lo que va a hacer es que esa energía retorne y no sirvió de nada. ¿Entiendes? Bien, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de un tema que manejas bastante bien y es la homeopatía. Y para hablar de homeopatía, lo primero que se me viene a la mente es si antes de estudiarla esperabas que fuera lo que aprendiste después de estudiarla, llenó tus expectativas, la superó o no la superó. Perfecto, bueno, mira, yo te contaba que la homeopatía es un área muy profunda y muy compleja, ¿sí? Que la gente tal vez lo ve de una manera distinta. Yo para nada esperaba encontrarme con eso, ni en mis expectativas de médico estaba a estudiar eso. Realmente yo iba a ser psiquiatra y en el camino, pues, digamos que se me apareció esa herramienta como un tema personal, fue como sin querer, yo terminé yendo a un homeópata y me formuló algo y definitivamente me funcionó casi que inmediatamente, lo cual yo llevaba casi que 1 o 2 años con tratamiento de medicina tradicional y no me había funcionado. Entonces yo dije, uy, pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Y fue como que empecé a investigar un poco más de qué se trataba eso. La homeopatía bien formulada, funciona casi que a la perfección. El tema es encontrar un buen homeópata, ¿sí? Porque la medicina tradicional funciona como que, bueno, tienes dolor, toma Dolex, ¿sí? El síntoma, el mismo medicamento para curar el síntoma de cualquier persona. En la homeopatía, si tú tienes dolor, puede haber, no sé, cientos o miles de medicamentos que tú puedas formular a esa persona y va a depender de la constitución, de si la persona siente otras cosas, por ejemplo, los alimentos fríos, alimentos calientes, bebidas frías, bebidas calientes, si la persona es delgada, es gruesa, si la persona tiene ciertas actitudes mentales, a qué horas empeora el dolor, con qué cosas empeora el dolor, ¿sí? Es muy profundo y es muy bello también ver cómo la homeopatía funciona de una manera casi que inmediata cuando está acertada. El tema es acertar. Yo trabajo la homeopatía en la parte psicológica, es en el punto donde más la uso, más que como tal en la parte orgánica. Yo la trabajo mucho a nivel de emociones.
y es donde más he visto el resultado. Por ejemplo, hay un medicamento, pues una planta que se llama Ignatia amara, que depende de la dilución en la que se formule, tiene el efecto, y yo la utilizo mucho para trabajar duelos, cuando una persona se está separando, cuando una persona se le ha muerto un familiar, cuando una persona termina con el novio y está entusado, o hay un cambio, por ejemplo, una mudanza de ciudad, de país, hacer que tengas un duelo en el momento en que sientes ese nudo en la garganta o esa presión en el pecho y esas ganas de llorar que son incontrolables, que la gente llora y llora y llora y llora. Pues con Ignatia la persona puede hacer el duelo de una manera mucho más sana, porque no te bloquea, ¿sí?, como otros medicamentos, digamos, de la psiquiatría más tradicional, que te deja como un zombie, sino que simplemente te ayuda a que hagas el duelo sin tantos síntomas físicos. Entonces, digamos que te ayuda a modular el llanto, te ayuda a que dejes de sentir ese nudo en la garganta, esa presión en el pecho. Pues más o menos así funciona la homeopatía. La homeopatía funciona con lo similar, cura lo similar. Es decir, esa planta, si tú la consumes, digamos, directamente, su toxicidad, su nivel de toxicidad podría ser exactamente igual al síntoma que tú estás teniendo. Por eso la homeopatía es diluida. Esa planta la diluyen y el mismo síntoma que produce el envenenamiento o la intoxicación, pues, para no llamar envenenamiento, la intoxicación por esa planta es el mismo síntoma que va a curar, ¿sí? Entonces, digamos que el principio de la homeopatía es muy diferente al de otro tipo de medicinas, y es lo similar cura lo similar. Entonces, por eso hay que hacer una serie de preguntas y poder saber exactamente cuál es el medicamento que tú necesitas en ese momento y a qué dilución, para tratar un síntoma que puede ser físico, puede ser emocional o puede ser mental. ¿Cuál es el estatus en este momento de la homeopatía en cuanto a lo que tiene que ver con medicina tradicional? Es decir, los médicos la aceptan, la validan, la rechazan, los médicos tradicionales. Bueno, hay un gran desconocimiento acerca de esto. Pues yo también lo viví y la gente, digamos, que no tiene ni idea ni lo conoce. Claramente son los principales detractores. Poco a poco también se ha ido aceptando mucho más, digamos, en países europeos la homeopatía hace parte del sistema de salud. Cuando yo estuve en Italia y tenía un cólico y fui a una farmacia, me ofrecieron homeopatía como primera opción, ¿sí? En Colombia, digamos que ya hay una regulación mucho más clara acerca del tema de la medicina alternativa, y es que tú, para ser médico alternativo y homeópata, pues tienes que ser médico, antes no. Entonces hay como una inclusión, y pienso que cada vez hay más estudios que demuestran la efectividad. Claramente todavía falta muchísimo como tal para poder, digamos, hacer una equiparación a nivel de los grandes laboratorios que pues tienen también todo el dinero para invertir en estudios y demostrar que algo es muy del sistema económico. Y hay que decirlo así, la homeopatía es muy barata comparado con cualquier otra medicina. Un frasco, digamos, de un tratamiento que te alcanza para un mes vale 25,000 pesos, 30,000 pesos, comparado con otros tratamientos. Y pues ya no me quiero meter tanto en ese tema, pero pues pienso que van a haber todavía por mucho tiempo detractores, principalmente los laboratorios, porque es un tema económico. Y hay mucho desconocimiento, ¿no?, que se asocia a eso como a cosas, no sé, como chamánicas, como otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con homeopatía, porque de hecho muchos medicamentos antibióticos y todo son hechos con plantas. Pues la homeopatía también es de plantas, también tiene minerales, ¿sí? Y bien usados, pues claramente funcionan muy bien. El tema, lo que repito, tienes que ser un buen homeópata el que lo receta, porque de verdad es que si te recetan el que no es, no te sirve para nada. Sí, desafortunadamente ese tema da para otro capítulo, y es el de cómo los comerciantes juegan con el dolor de la gente y cómo las medicinas, si no dejan una gran cantidad de dinero de ganancia para los laboratorios, para algunos laboratorios,
pues simplemente no son negocio y no son validadas, cuando muchas veces las soluciones son tan fáciles y tan económicas. Desafortunadamente los comerciantes no las aceptan y por ende no van a llegar al beneficiario final. Pero bueno, es parte de la vida en la que nos movemos y el mundo en el que estamos girando y el estado en el que se encuentra en este momento el mundo. Vamos entonces con otro tema, ya uno de los últimos, que es la terapia con el péndulo universal. ¿En qué consiste y de qué se trata todo esto que le aprendiste a tu maestra Mika? Sí, decía que el péndulo universal es una gran herramienta que es muy parecida a cómo funciona el planeta, ¿sí? Porque es una bola de madera que tiene por dentro una pila radiestésica que emite permanentemente frecuencias, ¿sí? Está emitiendo frecuencias magnéticas, eléctricas y electromagnéticas. Esto es un dispositivo manual que tiene una arandela metálica, una cuerda con 3 nudos, que cada uno representa un plano, y tiene todos los colores del espectro solar, visibles e invisibles. Entonces, digamos que de acuerdo a cómo tú la puedas manejar, tú puedes hacer diagnóstico, ¿sí? Poniendo los colores del espectro solar en el verde positivo y el blanco es principalmente donde se hace el diagnóstico, pasándolo por el cuerpo de la persona. Y pues tú también debes tener un entrenamiento radiestésico para poder pues manejar un instrumento de eso, porque esto es una herramienta radiestésica, ¿sí? La radiestesia es aprender a percibir y leer las vibraciones electromagnéticas, que puede ser de un lugar, de un suelo o pues de un ser humano, ¿sí? Entonces, después que se hace el diagnóstico, ya uno pasa a preguntar en qué plano, ¿sí? En qué plano se debe trabajar, en qué color, y el péndulo, digamos que involuntariamente empieza a girar. El péndulo en sí mismo tiene toda la geometría sagrada, porque por dentro también está creado con una figura geométrica de geometría sagrada que se llama la Merkabah y esencias florales. Entonces el péndulo involuntariamente empieza a girar y a hacer como figuras que están permanentemente emitiendo ese color o esa frecuencia que la persona necesita. Entonces digamos que es un tratamiento muy completo que incluye cromoterapia, porque pues estamos tratando con el color, electromagnetismo y geometría sagrada. Entonces digamos que se imprime esa información para recobrar el equilibrio de ya sea el cuerpo físico, porque puede trabajar afecciones físicas, dolores, puede trabajar también emociones retenidas o estancadas. Uno trabaja una emoción, el péndulo muestra por ejemplo en un plano específico amarillo, que tiene que ver con los miedos. Entonces uno va haciéndole preguntas al paciente y bueno, cuéntame qué miedo estás teniendo, qué miedo tuviste en ese momento de tu vida, y la persona conecta con esa emoción que se quedó estancada en ese momento, y con la ayuda del péndulo esa emoción puede, digamos, salir, porque las emociones también son frecuencias, y la persona se libera de esa emoción, por lo cual puede que de esa manera el síntoma físico que la persona está presentando desaparezca. Es muy interesante y bueno, esto es un curso completo, tiene varios niveles, pero digamos que en resumen funciona de esa manera. Impresionantes todos los temas que hemos tocado, que no enseñan en la universidad, que uno a veces quisiera que en medicina tradicional se aplicaran, pero no se hacen, y la gente va a la universidad con esa expectativa y resulta que pues terminan invirtiendo una gran cantidad de dinero y luego saliendo a buscar difícilmente trabajo porque no tienen estas habilidades complementarias que son las que permiten apoyar y ayudar a los pacientes con distintas maneras de hacer las cosas, pensando un poco diferente. Y también me causa curiosidad cómo en todos los temas que hemos hablado, de una u otra manera se relacionan los números, que son ciencias exactas. Se dice que el universo está escrito con números. Hay una relación importante, ¿no?, con el tema de los números en todo lo que tiene que ver con la medicina y todos estos temas de psicología, ¿no? Sí, claro. Hay muchos tipos de formas de estudiar a través de los números, digamos, el comportamiento de ciertas personas, la misión, las programaciones.
Yo manejo varias. Una es la numerología pitagórica, en la cual a partir de la fecha de nacimiento de la persona, que digamos es la impronta por la cual tú entras, digamos, a esta vida, tu fecha de nacimiento, se ubica en una cuadrícula, en la cual en la parte inferior representa el plano físico, en la parte media representa el plano emocional y en la parte superior representa el plano mental. Entonces tú ubicas los números de la fecha y sacas el número final, digamos, sumando todos los números y haciendo la deducción, tú representas un número. Entonces, de acuerdo a esas características que se pueden interpretar ahí, tú tienes un tipo de inteligencia que puede ser inteligencia matemática, inteligencia creativa, inteligencia intuitiva. Puedes tener una manera de relacionarte emocionalmente, depende del número que tengas, o hay gente que no tiene números en la parte emocional, entonces, bueno, tienes un centro vacío, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo intentas llenar esos vacíos? Y en la parte física, pues nos indica mucho como si la persona es un 1, va a ser mucho más líder, va a tener más un emprendimiento, su propia empresa. Si es un 7, va a ser mucho más un trabajador de oficina que va a recargarse siempre del trabajo de las otras personas. Entonces ahí también podemos hacer una asociación de muchas cosas. De hecho, yo lo hago en mi consulta como inicialmente para saber más o menos de qué estamos hablando y hacia dónde debemos dirigir la terapia. Es muy interesante. Y bueno, de ahí también hay un montón de terapias. Hay una terapia que es rescatable mencionar. Bueno, hay un investigador ruso muy importante que se llama Grigori Grabovoi, y él tiene pues una escuela en la cual hay un libro que es Sanando con frecuencias numéricas, ¿no? Se llama Números que curan, y ahí digamos que el libro son puras frecuencias numéricas asociadas a enfermedades. Digamos, yo en este momento no lo estoy practicando, pero pues vale la pena también mencionar que existe, y es muy interesante todo el tema que pueden transmitirnos los números también. Los números están en los lenguajes sagrados. Sabemos que todas las lenguas sagradas se pueden también interpretar en números, y sabemos que el origen del universo también está en números, ¿no? Bien, excelente, qué buena charla contigo y hemos aprendido bastante. Vamos a terminar el programa con una recomendación tuya para toda la gente que se ha inspirado en tu trabajo y en tu recorrido y quisiera seguir un camino parecido al que tú tienes. Es decir, ¿qué recomiendas? ¿A dónde recomiendas acudir? ¿Qué leer? ¿Cuáles son los libros, los autores, las páginas web, los centros donde podemos entender un poco más cómo funciona nuestro mundo y nuestro cuerpo? Les recomiendo que si van a buscar un médico, busquen un médico que tenga o aplique la medicina integrativa. Digamos que no hay muchos, pero sí cada vez hay más. En el mundo en general ya hay pues una apertura, digamos, a esta área, digamos, para tratarse la parte física. En la parte emocional recomiendo que busquen psicoterapia transpersonal, ¿sí? Que va un poco más allá de la psicoterapia tradicional, y que los psicoterapeutas transpersonales tienen conocimiento, digamos, de todas estas cosas que hemos hablado hoy, incluso otras que yo desconozco, sí, pero en general digamos que pueden aplicar este conocimiento a la vida práctica. Recomiendo que empecemos por cosas muy sencillas, como hablé al principio, que es tomar agua, elegir alimentos de calidad, alimentos que no sean procesados, alimentos locales. Recomiendo que hagamos ejercicio, que nos ejercitemos. Recomiendo que nos miremos al espejo todas las mañanas y programemos adecuadamente nuestro día, que nos digamos solo cosas positivas y buenas a nosotros mismos, que nos relacionemos adecuadamente con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, y que de esa manera vamos uno a uno haciendo el cambio, porque así como vamos cambiando nuestra forma de tratarnos a nosotros mismos, vamos cambiando la energía con la que nos relacionamos en nuestro entorno, y de esa manera uno a uno es que podemos ir cambiando la familia, la ciudad, el país
y pues el planeta. Y el cambio es personal, ¿sí? También recomiendo que nos liberemos de todos los apegos negativos. Tenemos muchos apegos negativos que hacen parte de creencias, ¿sí? Entonces, cada quien va a vibrar con algo distinto. No todas las personas vibran con el péndulo o vibran con las constelaciones familiares. Yo soy súper abierta y súper respetuosa de todas las religiones, de todas las creencias de cada una de las personas. Y lo que tú creas que es bueno para ti, eso va a ser bueno para ti. Porque si yo creo en la Virgen y tengo fe y fervientemente pues creo que la Virgen me va a ayudar y soy práctica pero con coherencia, es decir, aplico lo que pienso, digo, creo y hago, sí, es lo mismo, tengo coherencia, pues eso va a ser lo que me va a ayudar a mí a evolucionar, ¿sí? Si yo creo en el universo, en yoga, en Reiki, en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, en el pastor, lo que sea que yo crea y de verdad aplique en mi propia vida, va a funcionar. Todo funciona. Y eso es algo que me ha quedado a mí muy claro en mi experiencia, y es que absolutamente todo funciona. Que hay que perdonar, porque tenemos muchos resentimientos acumulados de nuestra niñez, de nuestros padres, y que tenemos que aprender a perdonar, cerrar ese capítulo y dejar eso atrás para que en el hoy no nos siga afectando, ¿sí? Que nos conectemos espiritualmente a algo, a lo que sea, ¿sí? Pero que tenemos que tener una conexión espiritual de alguna manera, ya sea caminar en la playa, ya sea observar las montañas, una obra de arte, lo que sea, meditar, orar, lo que sea que a mí me conecte con el universo, con lo más grande, con Dios, va a ser algo supremamente positivo para mi vida. ¿Listo? Y pues que prevengamos las enfermedades antes de que aparezcan, ¿sí? Que vayamos y siempre estemos revisándonos, que estemos armónicos, que cuando yo siento que hay algo emocional o algo, una desarmonía en algún aspecto de mi vida, me sienta estancado, pues vaya y acuda por ayuda. No necesariamente tengo que esperar estar muy mal, estar enfermo, estar ya en un punto en que no puedo más, o burn out, ¿sí? Para buscar ayuda. Esta medicina es preventiva principalmente y se trabaja de esa manera. Y es algo que recomiendo a todos porque yo lo he aplicado en mi vida y pues lo seguiré aplicando todo el tiempo porque es lo que a mí me ha funcionado y por eso lo veo desde mi corazón y lo transmito y es lo que aplico con mis pacientes. ¿Y los libros y los autores? Son tantos, depende de lo que la persona quiera investigar. Yo les recomiendo, por ejemplo, para conocer un poco más de la parte transpersonal, pueden leer el libro de Enneagrama de Claudio Naranjo. Pueden leerse los libros de Jodorowsky, pueden leerse Deepak Chopra, también nos habla mucho. Hay un monje muy lindo que se llama Thich Nhat Hanh, que habla, pueden buscarlo en YouTube. Tiene unas charlas hermosas acerca de cosas muy sencillas, como lo que es el amor, lo que es la compasión, lo que es, pero en la vida práctica, ¿sí? Lo que es la presencia, lo que es el mindfulness. O sea, son tantas cosas. Pueden buscar a Marian Costa, por ejemplo, si quieren saber un poco más de metagenealogía. Hay un libro que se llama Metagenealogía. Es súper grande, pero pueden encontrar esa vía también de respuestas. Tiene ejercicios prácticos muy, muy fáciles. Principalmente eso, yo creo que es lo que les recomendaría. Si ya tienen como alguna pregunta más específica, más profunda, pues me pueden escribir, me pueden preguntar. ¿Y tus redes son? Tengo Instagram, @Dr. Katia Anaya, como doctora Katia Anaya. Esa es la principal. También en Facebook me pueden encontrar, pero principalmente estoy más en Instagram. Está mi página de internet, que es respirarcentromedico.com. Tenemos un centro médico en Cartagena que se llama Respirar, que es un centro de neumología y medicina integrativa. Tenemos una sala de terapias intravenosas que se llama Terapia IV. Ese también lo pueden seguir en Instagram si les interesa la nutrición ortomolecular. Se llama @terapia IV con V, CTG, o sea, de Cartagena. Ahí pueden encontrar todo el tema de nutrición intravenosa que tiene que ver con vitaminas, minerales y todo lo de medicina preventiva para evitar enfermar. Bien, has sido a todo dar, Katy.
Gracias por tu conocimiento y por compartirlo aquí en Escuchando Ando. Hemos llegado al final. Nos vemos en el camino, nos vemos en Cartagena y si no, nos escuchamos aquí en Escuchando Ando, Katy. Bueno, muchas gracias a ti y a ustedes por invitarme, por dar este espacio y a todas las personas que están escuchando también, que les ha interesado este tema. Muchas gracias por estar ahí y por su confianza. Un abrazo para todos. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.